que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Tal como le decíamos ayer, vamos a continuar hoy esta conversación con ustedes, en la cual abarcamos el proceso que se ha dado ahora con la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse. Esa muerte atroz, ese magnicidio, es inexplicable si no es a la luz de la historia del pueblo haitiano. Le decíamos que hoy íbamos a tratar la parte que corresponde a la independencia haitiana, ese proceso que se dio. En el pasado comentario, en la pasada conversación, dejamos claro una serie de cosas. Que, por ejemplo, el surgimiento del Estado haitiano obedeció en síntesis a la debilidad militar en la parte oriental de la isla, lo que es Santo Domingo. Llegó un momento, decíamos, que al no poder tener la posibilidad de dominio de toda la isla, se hizo la devastación de Osoria allá en el año de 1605-1606. Que fue un error que cometieron las autoridades españolas a la luz de lo que ocurría en esos tiempos, que eran muchas guerras que habían en Europa que se reflejaban en el Caribe. También planteamos que fue un error dejar libre la Tortuga, porque ahí se asentaron entonces los grupos extranjeros que se combatían desde esta parte de Santo Domingo, y que eso permitió ocupar la parte oeste, que hoy es Haití, por los franceses. No fueron los esclavos traídos de África a Santo Domingo los que se mudaron para Haití y luego se liberaron, no fue así. Fue que los franceses se dispusieron a poblar esa parte oeste de la isla, que hoy es Haití, repetimos, y lo hizo con personas blancas, los llamados engagué, comprometidos, que eran gente que producían para los más poderosos de la isla. Ese periodo en el cual los franceses se colocan allá en la parte oeste, que hoy es Haití, fue un proceso muy convulsivo. Se dieron muchas batallas, confrontaciones. Los gobernadores españoles trataron de defender su territorio, pero no había posibilidades materiales para ello. Eso permitió que se fueran afianzando los franceses en la parte oeste. Aunque aquí en la parte oriental, donde es Santo Domingo, se desarrolló una gran pobreza, producto inclusive de la debilidad misma que tenía el reino español aquí en la isla, que impuso al darle oportunidad a otras posiciones en América más ventajosas en términos económicos para ellos, como era, repetimos, México, Perú, el caso mismo de Cuba, que estaba mejor en ruta para llegar a esos puntos que Santo Domingo. La pobreza entonces durante el siglo XVII fue muy grande en la isla. Tuvimos en la parte de Santo Domingo, tuvimos terremotos, huracanes, epidemias que diezmaron la posibilidad de vivir holgadamente, y se empobreció todo el mundo. Se llegaron a juntar inclusive los sectores antes dominantes con los dominados. La esclavitud no fue tan fuerte como en Haití. Pero en el proceso mismo del posicionamiento francés en lo que hoy es Haití, se dieron situaciones interesantes. A fines del siglo XVII, y estamos hablando de 1681, 98, donde un gobernador francés de apellido Ducasse
habían atacado a Jamaica, que era una posición de Inglaterra. Recuérdense que los ingleses nos invadieron en 1655, fueron derrotados y luego se fueron entonces a ocupar a Jamaica y se quedaron con Jamaica. En Jamaica desarrollaron ellos un proceso de producción de azúcar muy alto, muy bueno, muy lucrativo. Pero Francia descubre eso en el ataque que hace a Jamaica, se lleva muchos esclavos negros de allá, los posiciona en Haití, que son prácticamente los primeros esclavos negros que llegan a Haití. Y se deciden, después de la producción de añil, de la producción de algodón, de la producción de tabaco, se deciden entonces, y de ganado también, porque ellos necesitaban tener hatos para tener la carne que necesitaban y no tener que importarla del lado de Santo Domingo. Pero descubren entonces que pueden desarrollar el mercado del azúcar y comienzan a construir ingenios en la parte oriental, cuyo procedimiento determinó la prosperidad, porque entonces los franceses lograron producir con menor cantidad de recursos una mayor cantidad de azúcar. Como el mercado de azúcar era más atractivo, siguieron ampliando las posiciones que tenían ellos, las seguían ampliando en términos de lo que es la producción de azúcar, y fueron creciendo. Entonces, al crecer el azúcar, ellos fueron abandonando la producción de carne y la demandaban y la importaban de aquí, de Santo Domingo, la llevaban hacia allá. Al ellos comprarle a Santo Domingo el ganado, trajo prosperidad a Santo Domingo, porque entonces el negocio se avivó, como decimos, se aumentó. Y fueron creando inclusive entre los gobernadores que venían a Santo Domingo, fueron creando la ambición y vino la corrupción. Hubo momentos en que se prohibieron las negociaciones, pero ellos lo hacían y los gobernadores asumían. Inclusive hubo levantamientos de algunos sectores, por ejemplo en Santiago, cuando se quisieron imponer restricciones a ellos, mientras que los envíos de ganado correspondiente a los gobernadores se pasaba por allá pagando impuestos que favorecían directamente a los gobernadores, no a la corona, porque la corona lo había prohibido. Lo cierto del caso es que la necesidad del comercio acercó a los franceses y los españoles. Lo acercó tanto que en 1731 hicieron el primer acuerdo. El primer gran acuerdo que se da en el 1731. Inclusive también ese primer acuerdo fronterizo de 1731 fue impulsado por las demandas comerciales que fueron creciendo. De igual manera, se dieron también acuerdos de familia porque había que defenderse de los ingleses. Los ingleses pasaron a ser en un momento determinado un enemigo común de Francia y de España. En ese momento ellos hacen acuerdos. Mientras tanto, España trata de ir formando pueblos en la frontera, importando personas de las Canarias, llegando a traer unas 323 familias en menos de 10 años, que se ubicaron en los diferentes puntos que hay en la frontera para los fines de evitar que los franceses se tomaran más lugares de nosotros en la frontera. Lo cierto es que el azúcar se fue desarrollando grandemente. Tan grande que cuando los Estados Unidos hace su independencia el 4 de julio de 1776, cuando se independiza de Inglaterra, terminan los americanos comercializando con los franceses ubicados en la parte de Haití. Ya no le compraban el azúcar a Jamaica, sino le compraban a los franceses. Esa demanda de las 13 colonias norteamericanas pues hicieron crecer más el comercio. Ya en el 1783, cuando termina
esa guerra de independencia norteamericana, ya el comercio estaba en un alto desarrollo en Haití. Y eso había provocado la traída de cientos de esclavos negros provenientes de África directamente. Y llegó un momento en que había más de 520,000 personas ya viviendo en Haití. La mayoría eran esclavos negros, pero eran subyugados, eran esclavos. Se da el caso de que para 1789 también se produce la Revolución Francesa. La Revolución Francesa repercutió grandemente en Haití. ¿Por qué razón? Porque ya el avance económico de los blancos de Haití, de los colonos que eran dependientes de la burguesía mercantil francesa, dependientes porque había un negocio triangular. Los barcos iban y compraban esclavos o buscaban esclavos en África, lo traían a las posiciones que tenían aquí en Haití, los vendían, con la venta compraban los productos de la tierra, fundamentalmente, o sea, materia prima, fundamentalmente el azúcar, se la llevaban hacia Europa y le ganaban también el proceso de industrialización que se daba en Europa para convertirlo en productos ya terminados. Es decir, iban a África, compraban esclavos, buscaban esclavos baratos, invertían poco, llegaban a Santo Domingo, lo vendían más caro y ganaban una gran cantidad, una enorme cantidad, que la invertían en los productos que se hacían aquí en Haití, que eran finalmente procesados como producto terminado en Europa, para luego traérnoslo a nosotros y venderlo de nuevo. Ese era un negocio redondo, como decimos hoy. En ese proceso, los colonos dueños de las plantaciones se sintieron que estaban siendo engañados, burlados por la burguesía mercantilista de Francia, y entonces se rebelaron, conformar lo que le llamó el Club Massiac, para tratar de lograr influir en el nuevo gobierno surgido en la Revolución Francesa, de que le dieran la libertad a ellos de negociar, que no fuera por intermedio de esa burguesía mercantilista. Pero también los mulatos, que ya en esa época eran unos 28,000, que eran hijos de españoles con negras, esclavas negras, salían mulatos y tenían, de acuerdo al código carolingio, la libertad. Había que dársela a ellos. Ya no eran esclavos, sino eran personas libres, pero con más limitaciones en términos materiales. Esa situación de desarrollo también de los mulatos, que crearon el Club Amigos de los Negros, trataron de influir para que el nuevo gobierno surgido de la Revolución Francesa, los blancos consiguieran la libertad frente a la burguesía mercantilista y los mulatos tuvieran la igualdad con los blancos. Esa lucha se dio y se olvidaron de los esclavos negros. Los esclavos entonces, en un momento determinado, se dieron cuenta de que la Revolución Francesa había abolido la esclavitud. Entonces ellos entendían que a ellos les correspondía la libertad. Ahí entonces que bajo el liderazgo de Toussaint Louverture se levantan el 14 de agosto de 1791, a 2 años de haberse dado la Revolución Francesa. Esa cantidad enorme de esclavos encontró apoyo en los españoles, que querían derrumbar el gobierno francés para ellos recuperar su tierra. Se aliaron españoles y negros. Toussaint Louverture entró en contacto, y otros líderes, con los españoles, y ellos combatieron a los ingleses, que también querían arrebatar los espacios a Francia, y luchaban contra Francia. Pero hubo un momento determinado donde Francia le dio la libertad a los esclavos. Eso fue el 29 de agosto de 1793. Al darle la libertad a los esclavos, o sea, abolirle la esclavitud, ellos, una parte, se volvieron a unir
al gobierno de Francia encabezado por Toussaint Louverture, mientras que otros peleaban en otros frentes de manera diferente. Al final de cuentas, Toussaint Louverture terminó siendo el líder y logró en una guerra civil derrotar al grupo de mulatos que se había levantado en contra de ellos, porque los mulatos entonces no querían estar con los negros. Ese era un problema que había en Haití, racial. La guerra civil entonces que encabeza Toussaint Louverture para eliminar todas esas posibilidades hace que, movido por aquel tratado de Basilea de 1795, mediante el cual España le cedió a Francia esa parte de la isla que era Haití, porque los franceses habían invadido las tropas napoleónicas a España y España había sido derrotada en ese momento y negociaron cediéndole esta parte que es Haití. Basado en que el Tratado de Basilea decía que la parte de Santo Domingo era cedida a Francia, Toussaint Louverture invadió para unificar la isla el 26 de enero de 1801. Napoleón no quería que Toussaint Louverture hiciera eso, no quería que la unificación se diera bajo la dirección de Toussaint Louverture, porque Napoleón tenía la idea de mantener la esclavitud en Haití. Y lo hizo patente cuando en febrero de 1802 mandó una flota de más de 58,000 soldados franceses a derrotar la revolución que ya tenía 10 años, encabezada por Toussaint Louverture. Mandó ese ejército bajo la dirección del general Leclerc, que era un cuñado de él. Lo cierto del caso es que de 1802 a 1803, a fines de 1803, las tropas francesas fueron derrotadas porque un sinnúmero de epidemias le cayeron encima a los soldados, más también la cantidad enorme de combatientes esclavos negros que, aunque pudieron tomar prisionero a Toussaint Louverture y llevárselo a Francia y morir allá en una cárcel, siguieron la lucha. Jacques Dessalines y Henry Christopher siguieron esa lucha por la independencia haitiana, que fue lo que al final vencieron las tropas napoleónicas y declararon el 1 de enero de 1804 la independencia de Haití. Pero en ese proceso fue una lucha criminal, violenta, donde todos los blancos fueron pasados, fueron eliminados, fueron asesinados, donde los ingenios fueron quemados, las propiedades blancas fueron quemadas, y con ello los esclavos destruyeron también los medios de producción que le hubieran podido insertar en un proceso de comercio internacional que le permitiera a ellos también crecer. Esa situación ha mantenido a Haití pobre desde aquellos tiempos hasta hoy, y solamente algunos poderosos siempre han fungido de sectores dominantes del mismo grupo de color negro de Haití, que ha impedido que ese pueblo obtenga el desarrollo necesario para salir de la pobreza mediante un proceso de institucionalización del Estado que ellos quisieron formar a partir de su independencia, donde esa parte de la isla hoy estuviera mucho más desarrollada, porque en el siglo XVIII era la colonia más rica del mundo. Esa pobreza que había en Haití una vez era la más rica del mundo, y por eso fueron las luchas que se dieron entre los colonos contra la burguesía mercantil francesa, luego los mulatos contra los blancos y luego los esclavos contra los mulatos y los blancos. Esa prosperidad que hubo, mal repartida, porque Francia negó la libertad de los esclavos. Napoleón quería esos recursos que producía la colonia para él llevar a cabo su guerra en Europa contra todas las monarquías y establecer el republicanismo que había surgido de la Revolución Francesa.
Fueron todos esos acontecimientos encadenados lo que provocaron tener hoy un vecino país cuya concepción de la política es violenta. Todavía no se ha llegado a pensar que los pueblos que se anarquizan le abren las puertas a los imperios para que los imperios lo dominen. Los pueblos tienen que organizarse, institucionalizarse, defender su libertad, defender su democracia, defender a toda la formación social, para que entonces las naciones del mundo poderosas lo respeten. Nosotros vamos a continuar en el día de mañana jueves, ya conversando con ustedes acerca de qué pasó a partir de la independencia hasta la formación en el 1838 de la Sociedad Secreta de la Trinitaria, que sí comenzó a luchar por rescatar la independencia que había conculcado el pueblo haitiano y que sí ha mantenido, a pesar de todo, una lucha por institucionalizarse, lo que le ha permitido hoy tener un desarrollo económico, social y político más avanzado que el hermano país. Nuestra intención final es que el hermano país asuma la defensa de su territorio, no quiera el nuestro, porque el nuestro lo vamos a defender siempre. La guerra hay que evitarla y solamente se consigue la paz cuando la paz permite que el pueblo haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria